que nos va a presentar el doctor David Sánchez Monroy. Eh, bien, repito, pues, esta sesión es la 242 de nuestro seminario permanente y les voy a presentar al doctor Sánchez Monroy. Ya muchos de ustedes lo conocen, pero sin embargo, pues voy a leer parte de su currículum. El doctor David Sánchez Monroy no es médico, ahorita vamos a aclarar por qué. Es graduado de Diseño Industrial de la UNAM con mención honorífica. Realizó los estudios de maestría en Ciencias en Ergonomía en la Universidad de Loughborough, Inglaterra, y el doctorado en Ergonomía en la Universidad de Londres, en Inglaterra, obviamente. Eh, y es profesional ergonomista, certificado por el Colegio Nacional de Ergonomistas de México. Él tiene más de 40 años apoyando e impulsando la ergonomía en México, siendo el primer ergónomo en el país, y ha desarrollado programas de ergonomía en la industria apegados a las normas vigentes tanto nacionales como internacionales. El doctor Sánchez Monroy ha realizado proyectos de investigación en diversos campos de ergonomía, tales como antropometría aplicada, diseño ergonómico en puestos de trabajo, desarrollo de metodologías de evaluación ergonómica, diseño centrado en el usuario, biomecánica y diseño del trabajo, principalmente mismos que han sido publicados en revistas científicas de esta disciplina. Ha sido profesor invitado de la maestría en higiene industrial de la Universidad de Los Ángeles, en California, y realizó estudios sobre las condiciones de trabajo en la industria maquiladora de autopartes, solicitado esto por el Senado de los Estados Unidos a través de la General Accounting Office. Fue ganador de la beca de investigación de la Fundación México-Estados Unidos para la ciencia, con el que se llevó a cabo el proyecto titulado Evaluación Ergonómica en Operaciones de Ensamble en la Industria Maquiladora. Eh, Actualmente combina su trabajo tanto de docencia como de consultor, siendo organizador y coordinador. Él imparte del diplomado en ergonomía aplicación efectiva, a través el cual este diplomado que él imparte y él coordina, tiene el aval de la División de Estudios de Posgrado, precisamente de la Subdivisión de Educación Continua de la Facultad de Medicina, además de participar en los módulos de ergonomía en los programas de diversos diplomados en la UNAM, ISOMEX, en el CIES, en el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, la Universidad de Guadalajara y en el TEC de Monterrey. Ha realizado evaluaciones ergonómicas en empresas como Pemex, Nestlé, Unilever, PepsiCo, FEMSA, Bimbo, etcétera. Ha dictado conferencias en eventos científicos, tanto nacionales como internacionales, así como un gran número de diplomados, entre otros el diplomado de salud en el trabajo que impartimos en la Facultad de Medicina de la UNAM, igualmente en la UAM, y en UAM Xochimilco, en la NAHUAC, en el TEC de Monterrey, como ya dijimos, en campus de Cuernavaca, en el campus de Estado de México y de la Ciudad de México. Ha participado en diferentes cursos en Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Costa Rica y El Salvador. Y algo muy importante, él es profesor y tutor de la maestría y el doctorado en salud en el trabajo que coordinamos en la Facultad de Medicina de la UNAM. eh, y es consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo, consultor externo en ergonomía para el proyecto Diseño de un tren ligero para la empresa Bombardier, con Carril, que fue consultor de este proyecto, eh, y es director general de una empresa de ergonomía que se llama Ergonomía para Todos.
Bueno, como verá, pues leí solamente una parte de su currículum, el cual es mucho más amplio de lo que acabo de mencionar. Y bueno, le damos la cordial bienvenida al doctor David Sánchez Monroy. David, muy buenas tardes y muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este tema tan importante que ahorita vas a mencionar cuál es. Muy bien, pues muchas gracias, Rodolfo, por tu presentación. Siempre, siempre me siento un poco apenado cuando se menciona mi currículum y no es falsa modestia, sino que yo no me gusta mucho alardear de lo que hago. Pero bueno, sí, como bien menciona el doctor Nava, toda mi vida, como pueden darse cuenta, ya soy una persona algo mayor, me he dedicado a la ergonomía absolutamente toda mi vida profesional, desde que terminé la licenciatura en diseño industrial, eh, pues decidí especializarme precisamente en este campo. Y ahora les voy a platicar un poco de la historia de la ergonomía, cómo ha vivido y cómo la he vivido yo. Y bueno, espero que esta charla sea de utilidad y aporte algo a ustedes. Quizás va a haber pues conceptos o temas que mencione que ya son conocidos por ustedes, ¿no? Por la mayoría de ustedes, pero bueno, va a ser con el fin de que pues se entienda el contexto en el cual estoy eh, dando esta plática. Eh, no sé si ya se alcanza a ver mi presentación, Sí, sí, perfecto. ¿sí? Nada más Ah, muy bien. ajá, Muy bien, bueno, pues eh, como ya mencionó el doctor Nava, es la sesión 242 del Seminario Permanente de Salud en el Trabajo y bueno, a mí me, me invitó para que hablara de este tema de ergonomía, ¿no? Que es, como les digo, es parte de mi vida completamente. Y bueno, se me ocurrió el hablar de lo que es en sí la legislación, ¿no? Entonces, titulé esta charla de la ley al bienestar, ¿no? Y bueno, como subtítulo, el marco legal de la ergonomía en México. Entonces vamos a empezar a dar así como un contexto de la ergonomía y bueno, siempre, siempre me gusta empezar, aunque sea poco redundante, aunque ya se sepa, se tengan ideas de lo que es ergonomía, me gusta para sentar así un terreno, digamos, uniforme, qué es la ergonomía, o al menos qué es, qué es la ergonomía desde mi punto de vista, cómo concibo yo la ergonomía, ¿no? Pues con todos los años que llevo trabajando en ella, estudiándola y demás. Entonces, van a disculpar que hable, inicie la charla con una definición, pero bueno, es como les digo, para crear esta base de entendimiento. Bueno, la ergonomía es un cuerpo de conocimientos provenientes de diversas disciplinas científicas. Esto es importante porque tiene un carácter científico y que tiene como objetivo fundamental el bienestar humano. Es algo importante, el bienestar humano es lo que busca la ergonomía, igual que otras disciplinas, la medicina, obviamente, pues curar enfermedades, la seguridad, evitar accidentes, caídas, afectaciones, eh, digamos, fortuitas, ¿no? De la salud, todo, pero la ergonomía lo que busca es que este bienestar humano se dé a través de la generación de objetos de uso humano, que se adapten esos objetos a las características biopsicosociales de estos individuos cuando realizan una actividad. Entonces, en todo momento de nuestra vida estamos realizando actividades y casi podríamos decir que en la mayoría de las actividades que realizamos interactuamos con objetos y la ergonomía va precisamente a proporcionar información a través de todos esos conocimientos de diferentes
disciplinas científicas sobre los humanos para que dichos artefactos y las actividades que se realizan estén adecuadas a el humano finalmente, ¿no? Entonces, y aquí por actividades debemos entender cualquier acción, tarea, etcétera, que realiza el ser humano, tanto en el ámbito laboral como fuera de este, ¿no? Entonces, aquí ya no estamos viendo que la ergonomía no nada más se circunscribe al ámbito laboral, ¿no? Que es como quizás eh, la mayoría de ustedes es la idea que tienen, ¿no? La ergonomía solamente es para el ámbito laboral. No, precisamente por mi formación de diseñador industrial, yo concibo la ergonomía como una multidisciplina que va a permitir que todos los objetos de uso por los humanos, todos las actividades que realizan con dichos objetos se adapten al individuo. Y aquí obviamente incluye también las actividades en el ámbito laboral, no nada más así en general, ¿no? Entonces aquí es una, digamos, una nota aclaratoria, ¿no? Como la ergonomía debemos verla como algo que se aplica en todo momento de nuestra vida, porque además no nada más es en la edad adulta, en la edad, en la edad cuando estamos, digamos, en nuestra edad productiva, ¿no? De los 18 a los 60, 65 años, sino se aplica en todo momento, desde el recién nacido hasta el, el, el momento en que estamos en el hecho de muerte prácticamente, ¿no? Entonces, aquí cabría una definición de ergonomía, ¿no? Que es, digamos, la que a mí me gusta porque es la que ejemplifica esta idea que le estoy transmitiendo, que es el estudio científico del trabajo, o entendido como cualquier actividad del trabajo humano y los objetos que emplea para realizar dicho trabajo o dicha actividad. Entonces, no podemos separar la ergonomía de una actividad sin considerar los objetos, los artefactos, ¿no? Aquí está, digamos, es un binomio que no se puede disasociar. Existen muchas definiciones de ergonomía, algunas de ellas, como vemos aquí este listado grande, algunas de ellas sí mencionan y se circunscriben al ámbito laboral, como la primera, ¿no? De Murrell, que fue un científico, digamos que fue, en algunos textos lo consideran el padre de la ergonomía porque fue quien le dio el nombre, ¿no? Que no fue propiamente él el que lo bautizó, pero retomó el nombre de ergonomía de un escrito que había desarrollado un polaco, cuyo nombre no me atrevo a pronunciar porque es prácticamente impronunciable. Este polaco habla de la ergonomía, la define como la disciplina que estudia la naturaleza, ¿no? Y cómo el humano se adapta a la naturaleza. Algo así era el principio. Y él define lo que es la palabra ergonomía. Murrell la toma y la circunscribe al ámbito laboral y por eso él define la ergonomía como el estudio del ser humano en su ambiente laboral. Luego hay otros, como aparecen aquí en esta lista, que yo remarqué con azul, en donde ya no mencionan específicamente el ámbito laboral, como Singleton, ¿no? Que dice que es el estudio de la interacción entre el hombre y las condiciones ambientales. Aquí ya se refiere al ámbito en general, no especifica laboral, ¿no? O Grandjean, que es el estudio del comportamiento del hombre y su trabajo o actividad. Bueno, aquí se me fue, pero esta tiene que estar en negro, porque sí habla específicamente del trabajo, ¿no? O Fabergé, que habla que es el análisis de los procesos industriales centrado en los hombres que aseguran su funcionamiento, ¿no? Montmollin, eh, dice que es la tecnología de las comunicaciones dentro de los sistemas humano-máquina. Aquí
habla de un concepto muy, muy importante en ergonomía, que es digamos, esta eh, pues sistema humano-máquina, que es en donde cuando un individuo entra en contacto con un objeto, cualquier artefacto, para llevar a cabo una actividad, ahí se establece lo que se conoce como un sistema humano-máquina. Entonces, ahí hay interacciones, hay flujo de comunicación entre el humano y la máquina, ¿no? Y la máquina también responde emitiendo alguna información que el hombre percibe y ahí se establece esta interacción, ¿no? Luego hay otro, Casamian, que habla del estudio disciplinar del humano, que pretende descubrir sus leyes para lograr mejor. Y el último, que es Alan Bisner, que dice que es el conjunto de conocimientos científicos relativos al hombre y necesarios para concebir útiles máquinas y dispositivos que puedan ser utilizados con máxima eficacia, seguridad y confort, ¿no? Creo que es quizás de todas estas definiciones es la que también podríamos adoptar como mejor, ¿no? Entonces, considerando la ergonomía y tomando nuevamente este vocablo que acuñó este científico polaco, eh, la palabra ergonomía, como ustedes quizás ya saben, proviene de los vocablos griegos ergos, que es trabajo, y nomos, leyes naturales, honor, y tiene que ver con cualquier actividad humana, ya sea del ámbito cotidiano o en el ámbito laboral, o sea que esa actividad persigue fines económicos, pero que finalmente, como cualquier actividad, pues persigue un propósito, un fin determinado. Y aquí se desprenden las dos aplicaciones básicas fundamentales de la ergonomía. Uno que busca que los artefactos o los productos se adecúen al humano, y otra que es que la actividad laboral, ahora sí, el trabajo como lo concebimos, se adecúe al trabajador. Y aquí al surgir estas dos corrientes, digamos, de la ergonomía, es que hablamos de, por un lado, de ergonomía del producto, que es la que generalmente se al diseño de objetos, de objetos, ¿no? En, puede ser mobiliarios, vehículos, maquinaria, herramientas, habitaciones, ¿no? Los habitáculos y demás, o sea, todo lo que es la creación del medio ambiente artificial caería aquí dentro de lo que llamamos ergonomía del producto. Y por otro lado, tenemos la que busca adecuar el trabajo al trabajador, o sea, la actividad laboral al trabajador. Y entonces aquí hablamos de ergonomía industrial, cuyo objetivo no es que bueno, el objetivo principal pues es la prevención de riesgos a la salud de los trabajadores. Dentro del ambiente laboral, los trabajadores también utilizan objetos, también utilizan artefactos, herramientas, máquinas, puestos de trabajo que tienen una configuración determinada, racks, etcétera, y precisamente esos elementos que son productos, que son objetos, debieron haber sido diseñados y adecuados a las características de esa población trabajadora, de esos trabajadores. ¿Para qué? Pues para que sus actividades laborales pues puedan ser realizadas con mayor eficacia, con mayor eficiencia, con seguridad y demás, con todo lo que mencionan en el ámbito laboral, ¿no? Para prevenir esos efectos negativos en la salud, pues por un mal diseño, por un mal uso de un objeto, ¿no? O un uso excesivo también de un objeto, obviamente va a generar un problema de salud. Entonces, como vemos, la ergonomía es única, solamente es un poco la aplicación, la utilización de la ergonomía, más bien la aplicación de la ergonomía
que hace la diferencia entre el diseño de objetos para actividades y en el ámbito busca es que el objeto permita ser utilizado de forma eficaz, cómodo, sano, ¿no? Y que la actividad que se realiza con se realice de manera eficaz, ¿no? Se realice bien, fácil, cómodamente. En el industrial, ¿no? En la que busca, en la que se aplica en el ámbito laboral, ahí la ergonomía va a ver cómo se utilizan esos objetos, esos artefactos, y de acuerdo al uso que se da de ellos en el ámbito laboral, los riesgos a la salud, ¿no? Que en ergonomía hablamos laboral, hablamos básicamente de tres riesgos ergonómicos, ¿no? Entonces, un poco regresando a esta concepto, a esta multi de la ergonomía, bueno, sabemos que la ergonomía, pues, es un cuerpo de conocimientos provenientes de diferentes disciplinas que nos dan las características de los individuos, ¿no? De los humanos, que pues, por ejemplo, pues es la fisiología, la anatomía, la psicología y por otro lado la sociología, la antropología, la higiene, la seguridad, la disciplinas, pero todas ellas de alguna forma sirven para alimentar este cuerpo de conocimientos del cual hace uso la ergonomía. ¿Y para qué hace ese uso? Pues para aplicarlo en el diseño de todo el ambiente artificial, de todo el ámbito artificial que nos rodea, ya sea de objetos de uso cotidiano, que pueden ser de mobiliarios, vehículos, etcétera, etcétera, o máquinas, herramientas que se adapten a los humanos, o toda los mensajes de la señalética, eh, eh, gráficos y demás que también deben de, 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 de comunicar la pues información que llamamos, bueno, la comunicación más bien que en ergonomía llamamos interfaz, es esa comunicación. Pues el acomodo de todos estos elementos, pues circulaciones y ambientes que el humano se sienta bien y utilice. Entonces, como podemos ver, esta, la es directamente en el diseño, ¿no? Obviamente, cuando hay fallas en esos objetos, ya sea un mal diseño de una herramienta o de una máquina, gráfico que no comunica claramente, pues puede haber errores de interpretación que puede llegar pues a causar algún accidente una, o una estación de trabajo que no se adapta a las características físicas, por ejemplo, del trabajador, pues va a generar un problema de salud. Entonces, pero siempre la aplicación de información sobre los seres humanos en el diseño de cualquier cosa, cualquier actividad, cualquier objeto, cualquier artefacto. Y es el uso de ese objeto, trabajo, el que va a presentar un riesgo ergonómico.
¿no? Como les decía, aquí el objeto, lo que Montmollin menciona como la tecnología de las comunicaciones de los sistemas humano-máquina. Aquí tenemos en un esquema de lo que sería entran en contacto cuando el humano requiere o tiene la necesidad de realizar una actividad. La actividad es en sí mismo esta comunicación entre estos dos elementos del sistema, ¿no? Y acá puede ser un humano, si hablamos de cualquier objeto de uso cotidiano, o de, ¿no?, el trabajador que va concretamente a utilizar esos objetos, esos artefactos, pero dentro del ámbito laboral. Y por otro lado, la máquina o el objeto, la máquina o herramienta, puesto chunche, cualquier dispositivo que el humano va a utilizar para llevar a cabo su actividad. Obviamente, la ergonomía no nada más se centra en esto, ¿no?, sino que también complementa los de ciertos factores ambientales, ¿no?, como ruido, principalmente los factores físicos del ambiente, como ruido, iluminación, vibración, temperatura y presión, principalmente esto. Esto porque eh, en, una, en un nivel aceptable desde el punto de vista de higiene, en donde pues un ruido no es excesivo, no va a dañar la audición o la temperatura no va a generar un problema serio de golpe de calor o cosas así. Estos factores físicos, al estar presentes en el lugar de trabajo, sí pueden de alguna forma afectar el desempeño del humano, la realización a cabo el humano. Y por eso es que la ergonomía laboral, la ergonomía industrial, complementa en cierta forma pues lo que es la higiene industrial, ¿no? Entonces, si hablamos, podemos decir que la ergonomía industrial busca que los artefactos, cualquier tipo de objeto, herramientas, máquinas, puestos de trabajo, se adapten a las características, capacidades, tanto físicas como psíquicas, de los operadores, con el propósito de prevenir que esa actividad, que el trabajo, afecte su salud. Entonces, aquí, como decía yo hace un momento, la ergonomía industrial, o tiene varios nombres: ergonomía laboral, ergonomía ocupacional, ergonomía que se aplica dentro del ambiente laboral, y en donde el trabajo, en sí el término trabajo, representa eso, una actividad de la cual o por la cual el individuo que la realiza recibe una remuneración económica. Y vemos cómo por las características físicas del lugar de trabajo, por la misma organización del trabajo, esa actividad puede llevar al límite de sus capacidades al trabajar a un riesgo, a una situación de riesgo a su salud, ¿no? En ergonomía, lo estaba mencionando, se mencionan básicamente tres factores de riesgo: la aplicación del uso de la fuerza muscular, la repetitividad y la adopción de malas posturas o posturas extremas, todas esas posturas que obligan al individuo a mover en posturas en donde sus segmentos están en el límite de acomodo en el espacio, ¿no? Entonces, es a través de la legislación en materia de ergonomía industrial que se
saludables. Entonces, este es el propósito de la legislación a nivel de ergonomía, a nivel, digamos, internacional, ¿no? Que las condiciones de trabajo sean saludables y que esto sea un riesgo para la salud de los trabajadores. La aplicación de la ergonomía en la industria no es solo cumplir, ¿no? Porque aquí muchas veces, bueno, ya hablando de nuestro país, si no se interpretan bien, uno cree que pues nada más la legislación está para cumplirse y ya, ¿no? Por ejemplo, en nuestra norma 036-1, se trabajo no debe exceder los 25 kilogramos, ¿no? Pero 25 kilogramos no es seguro dependiendo de la postura en la cual esa carga o la frecuencia con la que se manipula dicha carga. Entonces, no solamente es cumplir, a mí me ha tocado ver eh, en mi trabajo de consultor eh, cargas o que sus trabajadores manipulan cargas de 20, 22, hasta 25 kilogramos y dicen que ya con eso están cumpliendo, no exceden la carga de 25. Análisis de cómo se realiza la actividad, cómo se manipula esa carga de 25 kilogramos o de 20, ¿no? O de menos, eh, resulta que esa carga es excesiva, ¿no? Es excesiva para la salud o con la famosa ley Silla, ¿no? Que trae ahorita a muchas empresas de cabeza, ¿no? No nada más es proporcionar sillas, no es meter sillas en el lugar de trabajo, en un puesto del puesto, y no nada más es poner sillas por poner, ¿no? El lugar de trabajo propiciar el que el trabajador cambie de postura, se pueda sentar, si está mucho de pie, y no nada más la legislación, la ley si ya uno está completada, algo más, pero con la información que nos han dado, que ha salido pública, pues deja mucho espacio para interpretarse, ¿no? Y si no se interpreta bien, pues puede, pues en errores y no servir exactamente para lo que está pensada, ¿no? Evitar la bipedestación prolongada, que ciertamente sí es un riesgo a la salud, ¿no? Pero hay que abordarlo de manera integral, ¿no? No nada más es poner una silla y ya, que puede ser cualquier silla, ¿no? Cualquier silla no funciona, ¿no? Funciona para sentarse, pero no para descansar, ¿no? Y los efectos de la bipedestación, pues, son importantes, entonces hay que analizarlos. Entonces, crear las condiciones de trabajo que propicien un ambiente sano, cómodo y seguro. Eso es así como lo que debemos de buscar siempre. Ahora, voy a presentar una línea del tiempo en donde voy a tratar de indicar cómo ha evolucionado la ergonomía a nivel mundial y cómo ha llegado a México la ergonomía, ¿no? Eh, bueno, digamos, la historia de la ergonomía es relativamente reciente, ¿no? Empezó a mediados del siglo pasado, ¿no? Concretamente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Nace en Inglaterra, podemos decir que nace la ergonomía, ¿no? Se crea la Ergonomics Research Society, que justamente es ahí donde Murrell retoma el término de ergonomía
que había sido acuñado un siglo antes, prácticamente un siglo antes, por el polaco, por este investigador polaco, y lo pone, ¿no? Y ya desde 1949 ya existe como una multidisciplina, el- para 10 años después, para el año de 1959, se crean en Inglaterra la International Ergonomics Association y en Estados Unidos la Human Factors Society, ¿no? Que en la actualidad ergonomía y factores humanos son prácticamente, ¿no? Aunque por ejemplo en Estados Unidos por muchos años nada más se hablaba de Human Factors y ya, bueno, desde hace también ya varios años se adoptó Sociedad de Factores Humanos, ahora se llama Sociedad de Ergonomía y Factores Humanos, ¿no? Es la Ergonomics and Human Factors Society. Desconozco por qué hacen esa separación. Ahora, para 1969, y este dato es importante porque vean el lapso de tiempo que pasó desde esta fecha hasta ya entrado En 1969 llega la ergonomía a México. ¿Y cómo llega? En los programas académicos de la carrera de diseño industrial. En primer lugar, en la Universidad Iberoamericana, 70, en la UNAM, en la Universidad Autónoma de México. Ya la currícula de esa carrera, perdón, ya contaba con dos aplicada al diseño de objetos. Ya más adelante, digamos, a partir de los años 70, casi toda la década de los 70, aplicarse la ergonomía, adoptarse más bien por la OIT, por ejemplo, que eh, pues adopta todos los principios de la ergonomía, se empiezan a aparecer las a ergonomía. Curiosamente, durante esa década también la ergonomía empieza a entrar en diversas en países como, bueno, países europeos, en Estados Unidos, en algunos países, perdón, de Latinoamérica. Y en nuestro país no es sino hasta el 2014, cuando el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se introduce por primera vez el término ergonomía en nuestra legislación, ¿no? Y aparecen lo que, digamos, la definición de lo que son los factores de riesgo ergonómico, qué es lo que se debe entender por factores de riesgo ergonómicos en la industria, ¿no? Que son, como ya mencionaba yo hace un momento, de la fuerza física, fuerza muscular, la aplicación de fuerza, las acciones repetitivas, ¿no? Que esto de repetitividad está todavía muy difícil de definir qué es. Hay varias definiciones, pero no es el momento de meternos en esto, pero ya ahí no es tan fácil definirlo. Y la adopción de posturas, de malas posturas o posturas extremas o incómodas o como se le quiere decir, malas posturas en el ámbito laboral. Entonces ahí se define y también aparece tal término en la Ley Federal del Trabajo. Pero, y hasta el 2018 es que surge la primera norma oficial mexicana, que es la 036-1,
que se refiere precisamente al manejo manual de cargas, ¿no? Esta norma, y como lo indica este guión 1, se supone que que aún no lo han hecho público o completamente público, pero se esperaría que, dado que esta norma aborda principalmente uno de los factores de fuerza, o la utilización de fuerza muscular, eh, y los otros dos se esperaría que fuera la norma 036-2 o la norma 036-3, ¿no? Para cubrir los tres factores de riesgo. Se habla de que la número 2, la versión 2 de pues habla de trabajo repetitivo, ¿no? Y se esperaría que la siguiente sería la de trabajo a las posturas. Pero en realidad, si vemos la norma 036, como cualquier situación laboral, están siempre presentes los tres factores de riesgo. Nunca aplica la utilización, perdón, se aplica cuando haya levantamiento de cargas, por ejemplo, ¿no? Sino eh, al realizar una actividad, movimiento de cargas, ya sea levantamiento o desplazarla horizontalmente, etcétera, hay malas posturas y hay repetitividad, ¿no? Y así en cualquier actividad laboral vamos a encontrar que están presentes los, ¿no? Nada más que, bueno, pues se menciona esta, esta, como que esta primera parte de la norma 36 en el levantamiento y manejo manual de cargas. Ahora, digamos, una nota, ¿no? que llama la atención, que quizás no saben, ¿no? Existe una estándar o norma ergonómica de tipo obligatorio. En México es el único país en donde existe. No sé si no estoy así, quizás dude, quizás en Estados Unidos. No, y no es que no apliquen, no utilicen la ergonomía, aplican muy bien, pero como buenas prácticas, como guías de utilización de todos los principios ergonómicos. Y bueno, también podríamos desarrollar toda una discusión del por qué no, pero en nuestro país apareció esto como una norma oficial mexicana y como ustedes saben, las normas oficiales mexicanas tienen carácter de obligatorio, ¿no? Obligatoriedad. Y bueno, finalmente, en el 2024, en diciembre de 2024, apareció la ley Silla, ¿no? La famosa ley Silla, ¿no? Que, como les decía, pues tiene un poco en jaque a, a muchas empresas porque no saben qué hacer todavía, cómo hacerle, ¿no? Y pues finalmente lo que la ley Silla es una parte, digamos, de ergonomía, de la ergonomía, ¿no? ¿Por qué? Porque pues precisamente aborda el problema de la bipedestación de una mala postura que se adopta por un tiempo muy prolongado y, bueno, pues son los efectos en la salud de esta bipedestación, ¿no? Y finalmente, bueno, aquí pongo un signo de interrogación, porque ¿qué seguirá en nuestro país? Al menos, ¿qué seguirá? ¿Vendrán esas complementos de la norma 036, ¿no? Lo que decía yo, guión 1, guión 2 y guión 3, o qué habrá, ¿no? Hubo un una norma que salió y que obviamente por sus características eh, creo que nadie la ha implementado, que es la norma 037, ¿no? Que es
la de teletrabajo, creo. Y bueno, por sus características era prácticamente inoperante, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro asunto. Bueno, ¿cuáles son los efectos en la salud de no contar con condiciones ergonómicas en el lugar de trabajo? Bueno, pues todos sabemos, son los trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Problemas de mala postura, de problemas en espalda, en, en manos, en muñecas, en codos, etcétera. Problemas que afectan todo el sistema osteomuscular. Eh, y es evidente que es un problema a nivel mundial, ¿no? Digamos, en la Unión Europea, esta es una de las causas de enfermedades número uno, ¿no? Es donde afecta, al menos en esta estadística de este año, de 2013, el 60% de los problemas o desórdenes musculoesqueléticos, pues se deben básicamente a problemas de mal diseño del lugar de trabajo, ¿no? De- y son problemas de salud relacionados con el trabajo. Cuando hablamos de en nuestro país, esta estadística, bueno, desde el 18, pero no ha variado mucho en los siguientes años, vemos que eh, ya registrados como enfermedades musculoesqueléticas, que incluyen todas las articulaciones y demás segmentos del cuerpo, ocurren en una prevalencia del 42% de enfermedades ocupacionales, ¿no? Y como vemos que hay otras con porcentajes mucho menores, igual que en la anterior, ¿no? Hay porcentajes muy menores, con una distribución diferente por la forma en que se definen y se registran esos problemas de salud, pero aquí lo importante ver es esto, ¿no? Este porcentaje que es altísimo, ¿no? Y obviamente, pues son causa de incapacidades tanto temporales como permanentes en el lugar de trabajo. Ahora, ¿qué está haciendo la autoridad para abordar estos riesgos a la salud, ¿no? Y ver que se cumplan. Bueno, pues tenemos, obviamente, que ya vimos, como ya vimos, a partir del 2014, con la actualización del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Ley Federal de Trabajo, se inicia la aplicación de la ergonomía en las empresas. Esto es con carácter obligatorio, ¿no? Con esto que ya les mencioné que en otros países no evolucionó, ¿no? Desde principios de siglo, de este siglo, hubo una polémica muy grande. En Estados Unidos se quería generar un estándar ergonómico y tuvo problemas. Durante varios años estuvo discutiendo, iba y venían borradores y demás, pero finalmente se eliminó la obligatoriedad de ese estándar y se quedó solamente en buenas prácticas. Y así lo mismo ha ocurrido en países europeos, ¿no? En Inglaterra con el Health and Safety Executive, que marca también las pautas eh, que, que son recomendaciones de buenas prácticas para el abordaje de estos problemas, ¿no? Y bueno, aquí en nuestro país, con la norma 036, ¿no? Ahí se establece muy claramente cuáles son las obligaciones tanto de patrones como de los empleados, ¿no? En los capítulos 5 y 6, ahí habla de las obligaciones. Entonces, ahí el patrón está obligado a realizar evaluaciones, análisis de los factores de riesgo ergonómicos, ¿no? Y obviamente aquí en la norma 036 no menciona exclusivamente el levantamiento de cargas, sino de los factores de riesgo ergonómicos entendidos como
relaciona o los menciona el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, que son los tres factores de riesgo, ¿no? Está obligado a adoptar medidas de prevención y control para reducir o eliminar dichos factores de riesgo ergonómicos, ¿no? Y claro, él menciona debido al manejo manual de cargas, ¿no? Pero si son los riesgos ergonómicos, es los otros que ya hemos mencionado. Efectuar la vigilancia en la salud o informar a los trabajadores sobre los posibles riesgos y proporcionar capacitación y adiestramiento al personal, ¿no? Son, digamos, las obligaciones de los patrones, y hay otro tanto de obligaciones eh, de los empleados. Como parte importante que menciona, para dichos factores de riesgo, se debe de hacer una identificación, evaluación y control de los factores de riesgo ergonómico, ¿no? Especificado en el capítulo 7. Y finalmente, la aplicación de medidas preventivas para reducir o eliminar los factores de riesgo ergonómico presentes en el lugar de trabajo, que aquí se señala muy claramente en el capítulo 8 de la norma oficial mexicana. Ahora vamos a mencionar algunos ejemplos, eh, digamos, de cómo la ergonomía es una inversión, no una imposición. No debemos verlo como una imposición de alguna autoridad, en este caso en nuestro país, digamos, en la Secretaría del Trabajo, ¿no? Debemos verlo como una inversión, no como una imposición. Y como les decía, veamos algunos ejemplos, voy a mostrar algunos ejemplos en donde se han documentado los beneficios de la aplicación de programas de ergonomía en la industria, ¿no? Por ejemplo, en General Motors, en Estados Unidos, eh, se, se han generado comités de ergonomía. Estos comités que son multidisciplinarios, ¿no? Algo bueno que tiene nuestra legislación, la Ley del Trabajo, es que crea estos comités mixtos de seguridad e higiene, ¿no? En donde, tomando ese mismo esquema, es que se han creado en muchos países los comités de ergonomía, ¿no? Que están formados también por diferentes eh, entes de la industria, ¿no? Desde la gerencia, supervisores y trabajadores en general, ¿no? Pueden ser sindicalizados o no, pero eh, se crean estos comités que van digamos, a realizar un diagnóstico de de las condiciones de trabajo y, y, y- y bueno, a supervisar o incluso ellos mismos realizar evaluaciones de los puestos de trabajo. En este caso, sí, Ford Motor Company realizó estas evaluaciones de puestos, ¿no? Y rediseñó puestos de trabajo y procesos de manufactura, y obtuvo resultados importantes, ¿no? En el reportado en 2003, una reducción del 70% en la tasa de lesiones musculoesqueléticas, ¿no? Entonces vemos que digamos, reducción de lesiones musculoesqueléticas es muy, muy importante. Por lo mismo, redujo también la tasa de ausentismo. Amazon, ¿no? También reporta la creación de comités de ergonomía, y en grupos de investigación y desarrollo crearon soluciones tecnológicas en puestos de trabajo. O sea, rediseñaron los puestos y introdujeron algunos elementos ajustables. El trabajo en Amazon no tuvo algunos puestos de trabajo implicaban o permitían que algunos elementos de los puestos de trabajo pudieran ajustarse, como alturas, por ejemplo, alturas de mesas de trabajo, la disposición de elementos para manipular objetos de poca carga, etcétera, también ajustados a la antropometría de los trabajadores, y los resultados
indicaron una reducción en los esfuerzos en espalda y hombro, ¿no? Derivados de esas malas posturas, lo que dio una reducción en las tasas de lesiones musculoesqueléticas. No encontré la cantidad que reportan, pero hubo una disminución importante, reportado en el 2025. Kaiser Permanente, que es un consorcio médico en Estados Unidos, en donde ahí digamos, el problema principal o uno de los problemas principales que tenían era los problemas de salud en el personal que manipula pacientes, ¿no? A lo mejor soy muy feo eso de manipular pacientes, pero el mover pacientes en hospitales y en clínicas, ¿no? Entonces, ahí también se conformó un comité de ergonomía conformado por ergónomos, fisioterapeutas y personal de enfermería, y evaluaron puestos de trabajo, los riesgos ergonómicos que tienen que ver con la movilización de pacientes, ¿no? Un paciente por simplemente un paciente adulto, pues obviamente sobrepasa por mucho las cargas que internacionalmente se aceptan como máximas, que son esos 25 kilogramos, porque ya es una digamos, una convención internacional, ¿no? La carga máxima en el lugar de trabajo es de 25 en condiciones ideales. Ahora, un paciente, estando, no sé, una persona, un adulto mayor que no tiene movilidad o un paciente que esté inconsciente, etcétera, pues obviamente es el mover a ese paciente representa un riesgo muy importante para la salud, ¿no? Para el personal que lo manipula. Entonces, eh, lo que hicieron estas evaluaciones, hicieron esas evaluaciones en cuanto a ayudas mecánicas y demás, pues se encontraron vieron que al introducir esas ayudas mecánicas para mover pacientes, se redujo las tasas de lesiones musculoesqueléticas, también se redujo los días de incapacidad por, eh, por, eh, precisamente por estas lesiones musculoesqueléticas, y obviamente eso tuvo un ahorro, que así lo manifiestan, ¿no? IKEA, la industria de muebles sueca, también crearon los comités de ergonomía. Como ven, es como una constante, ¿no? En todas las intervenciones en ergonomía, las intervenciones exitosas, obviamente, se han creado esos comités de ergonomía, que pueden ser los mismos, ya hablando aquí en nuestro país, pueden ser los mismos comités de seguridad e higiene, si se les capacita a los integrantes de dichas comisiones, dichos comités, perdón, pueden perfectamente realizar esas funciones de los comités de ergonomía, ¿no? Aquí en IKEA desarrollaron su propio estándar y metodología para evaluar riesgos y rediseñaron puestos de trabajo y procesos. Y como resultado, lo mismo, obtuvieron una reducción considerable en las lesiones musculoesqueléticas en el año 2019 que está reportado, ¿no? Asimismo, hubo una reducción en costos por ausentismo, ¿no? Por estar contratando gente nueva, capacitándola y demás. Y bueno, la aplicación de la ergonomía en la cultura organizacional de las empresas constituye buenas prácticas que redundan en mejoras en el ambiente de trabajo para beneficio de todos, ¿no? Aquí beneficio de la empresa, del patrón y de los trabajadores, ¿no? Entonces, por eso he remarcado esta fase. Y bueno, un poco para resumir lo que hemos estado mencionando, bueno, revisamos el contexto de la ergonomía en el ámbito nacional, internacional y nacional, o cómo desde sentar una base general,
uniforme de lo que debemos entender por ergonomía y cómo es que eh, se ha generado eh, esta disciplina y se ha ido desarrollando y llegando a diferentes países. Cómo evolucionó el marco legal en México, ¿no? Desde su llegada, ¿no? Que hubo muchos intentos, ¿no? De la llegada de la ergonomía, pero no hubo la intención, no hubo la voluntad política, debo decir, para, para que se prendiera, ¿no? Ahorita no lo mencioné, pero recordé que por los años 60 o principios de los 70, eh, la Secretaría del Trabajo en una división que tenía, que era el Servicio Nacional ARMO, ¿no? Que tenía que ver con la capacitación de los trabajadores, invitó a un noruego, creo que sí, noruego, a Nils Lundgren, un ergónomo, a dictar una serie de conferencias, ¿no? Y tenía que ver sobre ergonomía precisamente, ¿no? Que era, pues, cómo mejorar la realización de ciertas actividades para no lesionarse en el lugar de trabajo, ¿no? Y lo triste de esto fue que, pues sí, fue una iniciativa, como repito, fue a finales de los años 60, no, como a principios de los años 70, sí, más o menos principios de los 70, eh, y fue ahí nada más así como una llamarada de petate, digamos, ¿no? Pero bueno, es las cosas que pasan aquí luego que por iniciativa de alguien surgen y luego se pierden. Hasta ahora, hasta ya entrado ya este siglo, este nuevo siglo, es que ya ha empezado a hablarse más de la ergonomía en el ámbito legal, ¿no? Pero bueno, ya es con la introducción de esos estándares, de esas normas oficiales mexicanas. Como la influencia de convenios internacionales como de la OIT, la ISO, el Health and Safety Executive en el Reino Unido, etcétera, como de alguna forma, pues obviamente ha influido en, pues, en la implementación de forma lenta, diría, pero sí ha ido influyendo en la, en la, en que se hable de la ergonomía en nuestro país. Hablamos de cómo y cuándo se empieza a hablar de ergonomía en México, como ya les dije. Eh, la introducción de la ergonomía en la legislación nacional, ¿no? Como es que a través de las modificaciones del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, es que entra. Y hablamos también de algunos ejemplos de la aplicación de la ergonomía para reducir las lesiones esqueléticos, perdón, eh, reducir costos y mejoras en la productividad. Y bueno, pues esto es lo que preparé para el día de hoy en esta charla. Espero que les sea de utilidad. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor David Sánchez Monroy. Pues vamos a ver si hay algunas preguntas, algunos comentarios por parte de los asistentes. Si Ujú. quieres cerrar tu Sí, claro. presentación, ya sea de manera escrita o de preferencia quienes están presentes aquí en la vía Zoom, pues nos gustaría escuchar sus preguntas o comentarios, puesto que todos o casi todos y todas justamente están llevando a cabo actividades de medicina y salud en el trabajo, en empresas. Entonces, muy probablemente, pues lo que acaba de mencionar sea de interés en función de lo que están Ujú. viviendo cotidianamente en sus centros laborales. Entonces, pues los invitamos a que participen con alguna pregunta, algún comentario. Al principio generalmente no se animan.
Adelante, Talía, por favor. Hola, buenas tardes. Primero, pues gracias por la ponencia. Yo tengo una pregunta. Yo trabajo en un centro, mi centro de trabajo es hacer fabricación de equipo médico, entonces tenemos mucho ensamble. Ahí mi pregunta, para expertos en ergonomía es, ¿cómo calculan en base, por ejemplo, tienen un estándar las personas? Entonces, por ejemplo, tienen un estándar de 800 piezas por minuto. Y luego operaciones, decide subir el estándar al nivel de la máquina. Yo desde mi punto de vista y desde salud ocupacional, yo sé que pues eso pues no es viable. Pero a mí me gustaría saber qué métodos son los que ellos utilizan para pensar que pueden subir un estándar al nivel de la máquina. Y si esto no está bien hecho, o sea, si ni siquiera, que yo lo que creo es que ni siquiera están haciendo análisis de riesgo, cómo nosotros podemos influir sobre la decisión de procesos. Ujú. Bien. Bueno, tu pregunta es muy buena porque plantea una realidad que desafortunadamente sigue existiendo en muchas empresas, en donde la, el criterio de productividad, de producción, se antepone a cualquier cuestionamiento del bienestar o la salud de los trabajadores, ¿no? Muchas veces los ingenieros, las áreas de ingeniería, están preocupadas por cubrir esos estándares de producción, llevándose prácticamente por los pies a los trabajadores. Es un enfoque, digamos, que se conoce como taylorista, ¿no? El enfoque taylorista implica que se marca un estándar de producción, de productividad, considerando al mejor trabajador, ¿no? O en este caso, poniendo el estándar de la máquina, de producción de la máquina. Y entonces ese es el estándar que debe cumplir el trabajador. Obviamente, eso lo expone a acciones altamente repetitivas o aplicación de fuerza en posturas inadecuadas, la adopción de malas posturas por periodos prolongados, etcétera. Y eso, tarde o temprano, en algunos individuos un poco más tarde y otros más temprano, pero va a presentar un desorden o una lesión musculoesquelética. Tú estás en lo cierto de preocuparte, ¿no? De que eso, digamos, no debería hacerse de esa manera, ¿no? Debe de esos estándares de producción obedecen simplemente a eso, a una productividad eh, que no tiene ninguna relación con las capacidades, con las habilidades o incluso las limitaciones del personal de trabajo, ¿no? Entonces, eh, no sé, habría que ver, o sea, si se pueden aplicar esquemas, por ejemplo, de rotación de personal, ¿no? O de, o de ver que hay dos esquemas muy generales, muy básicos en ergonomía para reducir los efectos de la repetitividad, ¿no? Por ejemplo, que es la rotación de personal, ¿no? Que es que el trabajador cambie de postura, este, cambie de actividad, ¿no? Y otro es que si las tareas se han dividido hacia su mínima expresión, a su mínimo movimiento o acción, entonces que se enriquezca el trabajo, ¿no? Que se haga o se capacite al trabajador para que haga no solamente una tarea, sino que haga dos, tres o cuatro tareas dentro de un proceso que va a hacer que al cambiar de una actividad a otra, cambie, reduzca la repetitividad, ¿no? Las acciones repetitivas, el grupo muscular que está involucrado en tanto en postura como en la acción repetitiva o la aplicación de fuerza también cambie y de esa forma pues permita que pues el cuerpo
algunos segmentos del grupo se relajen mientras otros trabajan, ¿no? Entonces, sí, es el, 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 el hacer un análisis, bueno, de qué efectos tiene esa, digamos, la aplicación un tanto quizás, pues, inconsciente, no sabré decir exactamente cómo llamarla, pero de principios de producción, ¿no? Los ingenieros, sobre todo los ingenieros industriales y demás, eh, cuando hablan un poco de ergonomía, que no hablan de ergonomía en sí, sino de diseño del trabajo, hablan de lo que se llama tiempos y movimientos, y ya con eso creen que pueden, como si fuera un robot o una máquina, el ser humano, que puede hacer movimientos y demás, y no es así, porque todo eso implica un esfuerzo físico y demás, ¿no? En nuestra práctica, en nuestra práctica, nosotros hacemos esas evaluaciones, perdón, hacemos esas evaluaciones pues con el propósito de recomendar ya más concretamente qué se puede hacer para mitigar los efectos de de esos eh, altos niveles de producción, ¿no? Que se imponen. A veces sí se pueden lograr. Bueno, de hecho, no es que la ergonomía vaya en contra de la productividad de las empresas, no para nada, pero es eh, lo que primero se debe hacer es analizar qué efectos tiene la condición que está en ese momento prevaleciendo y qué se puede hacer, qué se puede sugerir, ¿no? Para mitigar esos efectos, sin que se reduzca, obviamente, la producción, ¿no? No es vamos, sería un poco absurdo, ¿no? Pensar que con tal de proteger la salud del trabajador, pues entonces el trabajador no haga gran cosa. Pues entonces la empresa se iría a la bancarrota y el trabajador se queda sin trabajo, ¿no? Entonces es absurdo. No es por ahí. Manteniendo la producción, pero qué alternativas se pueden dar, ¿no? Y bueno, hay formas para hacerlo y bueno, nosotros nos hacemos ese tipo de cosas, de trabajos. No sé si respondí tu pregunta. Sí, gracias. Yo hago, bueno, trato de hacer los diagramas bimanuales, pero sobre todo los uso para detectar mudas. Entonces eso nos ha permitido hacer fixturas y sí, porque ha habido ciclos de trabajo en donde son más de 3000 movimientos. Entonces sí hemos logrado reducirlos bastante con el diagrama bimanual. Pero como ese es por segundo, o sea, cada movimiento que se hace es medirlo para procesos más chiquitos, o sea, que son ensambles no tan, o ciclos de trabajo más pequeños. Ujú. ¿Alguna herramienta que recomiende para hacer un análisis de riesgo para este tipo de tareas? Ah, mira, generalmente así como en abstracto no me gusta dar recomendaciones porque no existe un método como tal que permita evaluar cualquier situación, ¿no? Dependiendo de la actividad de, de- y de las características de la maquinaria inclusive y demás, del proceso, es el método que empleamos para evaluar el posible riesgo a la salud, ¿no? Entonces, mm, no, así Sí, no, como que está bien. no Sí, me de gustaría. repente sí, sí, porque sí se influyen varios factores. Sí, sé que no es tan Sí, sencillo. Pensé que a lo mejor había uno como Reva, Rula, OWASP. Todos estos que ya están como estandarizados, pensé que a lo mejor había algo para movimientos repetitivos, pero en operaciones, no ciclos de trabajo tan, pues que te dan más con qué trabajar, o sea, más pequeños. tan pequeños. Mm, no sabría responderte, porque sí hay varios métodos, pero obviamente la repetitividad es ahí
hay que determinar qué es la repetitividad como tal, ¿no? Como mencionaba yo hace un momento, sí hay, de hecho, ya me ha tocado revisar un borrador de la norma 036-2 que tiene que ver con repetitividad. Y bueno, ahí lo que ha detenido, desde mi punto de vista, el que salga esa norma es precisamente eh, pues la repetitividad, ¿no? ¿Cómo puedes tú definir qué es qué tanto es repetitivo, ¿no? Y bueno, pues es ahí donde se ha atorado, yo creo, la norma, ¿no? Eh, Se tendría que hacer un análisis y observar, sobre todo observar la actividad para poder decirte, pues mira, con este método, con esta herramienta, se podría eh, analizar mejor. Pero, eh, repito, muchas veces, muchas veces se anteponen los criterios de producción a los criterios de, de- de salud, ¿no? Ahora sí que ergonómicos. Entonces ahí es donde la ergonomía tiene que buscar una solución para, pues obviamente para no afectar lo, los, lo que serían los propósitos de la empresa, ¿no? Porque todos sabemos que pues, los propósitos o la finalidad de la empresa, pues es generar utilidades para los socios, ¿no? Pero aún así se puede mejorar, se pueden mejorar los puestos de trabajo eh, mejorando el bienestar de los trabajadores y sin afectación de los intereses de la empresa en sí, ¿no? Entonces es un poco este dicho de ganar, ganar, ¿no? Que todos salen ganando, no se sacrifica uno por otro, ¿no? Esos eran enfoques del siglo pasado, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Tengan el micrófono apagado. Eh, Adriana, doctora Montiel, ¿tenemos alguna pregunta, algún comentario en las redes? Sí, de hecho tenemos una aquí en el chat y Rubén Galloso dice qué tan importante es la ergonomía para el diseño inicial para que sea más preventiva que correctiva. Bueno, definitivamente, eh, cuando hablamos de ergonomía correctiva y ergonomía preventiva, ¿no? Precisamente cuando se toma toda la información relativa a los seres humanos, o sea, de sus características biopsicosociales, como mencionaba, si se toman en consideración desde el inicio, desde la planeación de un proceso de trabajo, de una línea de producción, de una máquina, de una herramienta, si se toma desde ese momento, desde el inicio, desde la planeación, esos conocimientos y se aplican en el diseño de esa tarea y de esos objetos, ahí se está haciendo ergonomía preventiva, ahí ya se está previniendo, ¿no? Independientemente de si sabemos o si no si conocemos a la población que va a estar trabajando ahí, no la conocemos, pero finalmente son seres humanos, son mexicanos, por ejemplo, y si hay información tanto antropométrica como biológica, fisiológica, biomecánica, psicológica y demás, que o sea, que nos define como seres humanos y esa información, al tenerla presente al momento de planear y diseñar un puesto de trabajo o una máquina o lo que sea, ahí ya estamos haciendo esa prevención y no llegamos hasta más adelante, como ocurre en la mayoría de los casos en donde se diseña un puesto de trabajo o una máquina y, y luego detectamos que empieza a haber problemas
de malas posturas, gente que se queja por problemas de cuello, de espalda baja, que no alcanza, que se tiene que estirar, etcétera, etcétera, y empieza a manifestarse esos problemas musculoesqueléticos que obviamente son el indicador principal de un problema de falta de ergonomía en el lugar de trabajo, ¿no? Entonces ahí es donde se requiere de aplicar la ergonomía correctiva, en donde se hace un análisis de la actividad, se identifica qué problemas hay, se aplican métodos de evaluación para determinar, digamos, la severidad de los riesgos, qué tipo de riesgos, qué partes del cuerpo están afectando esos factores de riesgo, y entonces se presentan recomendaciones, eh, sí, recomendaciones para, pues de alguna forma, reducir o eliminar. Es difícil así decir, si hablamos de riesgos, decir eliminarlo al 100% es un poco utópico, pero sí reducirlo a un nivel manejable, aceptable, ¿no? Entonces, sí, definitivamente se puede hacer ergonomía preventiva utilizando toda esa información desde el inicio. No sé si a eso se refería tu pregunta, eh, quien escribió la pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, a eso, precisamente, ¿no? La importancia que tiene el tratar en los procesos productivos, sobre todo en los nuevos diseños que una empresa puede hacer. Ujú. Entonces, antes de que inicie la parte de la producción y cuando está el diseño de la planta o de la nueva área de trabajo, pues hacer mediciones y hacer recomendaciones Ujú. ergonómicas previas antes, porque luego después salen más caras y es más Así difícil es, convencer a una empresa de que ya cuando está puesta la parte productiva, ahora de hacer las recomendaciones de que hay que hacer una hacer cambios modificación, por sí, sí, modificaciones, van a decir, espérame, si acabo de empezar, entonces así es, sería un poco más complicado, ¿no? Entonces sí, sí creo que es muy importante sí. en el Fíjate, diseño de esto. esto que mencionas es muy importante, ¿no? Porque se tiene la idea de que aplicar la ergonomía es cara, ¿no? Pero es cara porque no se aplicó desde el principio. La ergonomía, o sea, cuando se diseña algo, ya sea una máquina, un puesto de trabajo, cualquier cosa, si desde el inicio se piensa en el usuario, en la gente que va a utilizar ese artefacto, quien va a estar trabajando en esa máquina, etcétera, si se piensa en eso desde antes, se puede prevenir cualquier tipo de lesión y se diseña y cuesta exactamente lo mismo pensar en ese usuario, en ese individuo que va a pasar 8 horas o más de su día frente a ese puesto de trabajo, a pensar que pues, cualquiera se va a adaptar, Claro, ¿no? Y entonces no hacer uso serio de la información que proveen todas las disciplinas de las cuales se apoya la ergonomía para precisamente eso, ¿no? Que es exactamente lo mismo. No hay, digamos, hay diseños buenos y diseños malos. No, el diseño ergonómico es un pleonasmo desde mi punto de vista, porque el diseño en sí mismo debe ser ergonómico. O es bueno o mal diseño, es ergonómico o no es ergonómico, pero es el término que de repente se usa, es que es un diseño ergonómico. No, el diseño de cualquier artefacto, en esencia, debe ser ergonómico desde el principio, porque ¿para quién está dirigido todo lo que existe en el ambiente artificial? Es para uso humano y por lo tanto debe haber partido en su diseño de el conocimiento de las características humanas, biopsicosociales de los humanos. Entonces, ahí es muy importante que se tome en cuenta eso, ¿no? Que debería tomarse en cuenta. claro. Muchas gracias. Y aprovechando también un comentario, la importancia que tiene que ya cuando tenemos un puesto de trabajo, ¿qué opinas de que pues estar atentos a quién va a
qué persona es la que va a ocupar ese puesto de trabajo, ¿no? Porque hay personas que no tienen la condición física en muchas ocasiones y los queremos meter de ingreso, de nuevo ingreso, se hace el proceso de contratación y a una persona a lo mejor que es bajita, que tiene poca masa muscular y que sí, y la quieren meter a un proceso productivo en donde, pues como mencionabas, tiene que cargar 25 kilos y hacerlo, y luego de repente, sin ninguna programación o sin ningún Ujú, entrenamiento previo, pues lo someten a las, o sea, llega, le dan las instrucciones y pues órale a bajar o a mover o a trabajar 8 horas en un puesto de trabajo, pues definitivamente esa persona, por muchas ganas que tenga, físicamente va a tener molestias y la productividad se va a ver afectada y pues a lo mejor hasta se lesiona, tiene una lesión musculoesquelética, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es pues la preparación física de un operario y también la clasificación, porque no todos los puestos, ¿no? Incluso gente, yo lo he visto en gente que participa en las brigadas de primeros auxilios, ¿sí? ujú, Que ya a la hora de agarrar a una persona con una camilla y correr con ella, pues hay personas que pues se ven fuertes, pero a lo mejor es una persona con un problema de obesidad y ujú, pues con el equipo de protección personal y todo, cargar a una persona en una situación de esas, pues la persona no va a poder, ¿no? Entonces, esas ujú. evaluaciones previas de los individuos que van a ocupar los puestos de trabajo. Sí, mira, la ergonomía en sus distintas disciplinas, eh, así que dentro del estudio de la ergonomía, eh, proporciona formas para utilizar la información de los seres humanos, ¿no? Y a la hora de aplicarlo al diseño de un puesto de trabajo, de una máquina o lo que sea, considera la variabilidad humana, ¿no? Esto que mencionas de un individuo pequeño y uno alto, uno delgado y uno obeso, uno fuerte, uno débil, ¿no? Toma en consideración, hay formas para tomar decisiones de qué individuo, o sea, no se diseña para un individuo en particular, sino se diseña para un colectivo, pero dentro de ese colectivo es muy importante conocer cuál es la variabilidad dentro de cualquier variable humana. Puede ser dimensional, antropométrica, de fuerza, ¿no? De capacidades psíquicas, de concentración, etcétera, pero todas las características humanas están distribuidas estadísticamente, digamos, en un continuo. Hay que conocerlo para ver en qué nivel y en qué rango es el que nos vamos a mover para hacer esa adecuación, porque no necesariamente eh, vamos a influir en la contratación de la gente, por ejemplo, por su tamaño, ¿no? Porque estaríamos incurriendo en una discriminación Claro. que no debe haber, ¿no? Entonces, pero la ergonomía da las herramientas para tomar decisiones para que un puesto de trabajo se adecue a la gran mayoría, al menos al 90% de la población, no a los individuos pequeños, no a los grandes, no a los de en medio de la distribución, al promedio, digamos, sino a un rango de individuos en cualquier variable. ¿No? Entonces, sí hay las herramientas, hay la forma de dar esa adecuación. Perfecto, muchas gracias, David. De nada, de nada. Bien. ¿Alguien más que quiera tener alguna Sí, intervención de los que apareció, están creo que ahorita en, apareció otro comentario. Ahorita lo vi. no sé, a ver en el chat? Sí, en el chat, Salvador Chiñez dice, buenas tardes. Un comentario. En el diplomado vimos la importancia de crear un perfil biofísico de los puestos de trabajo para que cuando se contrate el personal desde su ingreso se identifique si es apto para cumplir con el perfil que desea la empresa. Muchas gracias. Mm, es que no me quedó claro. ¿Es comentario o pregunta? Sí, es un comentario que deja el Ah, ya, doctor ya, Salvador. ya, sí. En YouTube tenemos otras preguntas.
Ujú. ¿Será que solo las sillas de alta gama cumplen con los criterios de la ley silla? No, no, pero digamos, la ley silla no indica las características de la silla. Y por una silla de alta gama, bueno, podemos entender muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, una silla de oficina que llamamos ergonómica porque tiene todas las características de ajustabilidad que debe tener una silla de oficina. Eh, Sirve para eso, ¿no? Para que la persona pueda trabajar de manera eficaz, efectiva en su lugar de trabajo y además esté cómodo, ¿no? Pueda moverse, puede cambiar de postura, etcétera, etcétera. Una silla de alta gama también puede ser estas famosas sillas de los gamers que están de moda ahorita, pero esas no son sillas de trabajo, son sillas para jugar. Las sillas, cualquier tipo de silla, de asiento, debe tener las características de la actividad para la cual que se va a llevar a cabo con dicho asiento, ¿no? Si es para el comedor, si es para descansar, si es para un transporte para el avión, para un autobús, para el automóvil, para una sala de conferencias, para una sala de estar, etcétera. Dependiendo de la actividad que se va a realizar, son las características que debe tener una silla. Eso de alta gama, pues sí, implicaría que es una silla cara, de estas que tienen un respaldo hasta acá, enormes y demás. No, la ergonomía dice muy claramente esto que les acabo yo de mencionar, ¿no? Cualquier asiento va a responder las características que debe tener un asiento, debe corresponder a las características de la actividad que se va a llevar a cabo, ¿no? Entonces, una silla, digamos, respondiendo a la pregunta con respecto a la silla, a la ley silla, ¿no? ¿Qué características debe tener? Pues es una silla, es un asiento con respaldo, porque lo aclara así, no es un banquito nada más, sino es un asiento con respaldo que proporcione descanso. Ese es el punto importante de la ley silla, del objeto de la ley silla, que proporcione descanso. No nada más es cambio de postura, sino que haya un descanso temporal de la bipedestación prolongada, que es el problema que se trata eh, de reducir, ¿no? con esta ley silla. Entonces, no nada más es una silla de alta gama, sino hay que ver qué características debe tener. Tampoco es dar un reposet, no estoy diciendo eso, tampoco, ¿no? Pero sí, dependiendo de el espacio que se tenga, si es junto al lugar de trabajo, si es en otro lugar, un poco alejado de una sala, un salón especial porque en el lugar de trabajo no haya espacio para cambiar de postura, pero sí debe haber esos asientos con respaldo que den eh, que propicien el descanso, ¿no? Y algo que está bueno con este planteamiento de la ley sí es asiento con respaldo. El respaldo es fundamental para cambiar de postura, y ustedes lo saben, ¿no? El apoyo en la región lumbar es básico y demás, ¿no? Pero bueno, eso sería el comentario. No sé si responde tu pregunta. ¿Hay más comentarios o preguntas? Gracias, Adriana. En YouTube tenemos algunos otros comentarios. Excelente presentación. Muchas felicidades. Gracias. ¿No hay preguntas o otros comentarios, Adriana? No, en YouTube Ok, por el momento no. ok, gracias. Pues aquí, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario por parte de los asistentes. Bueno, si no es así, bueno, vean que en el chat está apareciendo donde se pueden registrar para su asistencia. Recuerden que por cada 10 asistencias les damos una constancia por parte de la Facultad de Medicina de la UNAM, la Coordinación de Salud en el Trabajo. Quiero hacer dos comentarios. Bueno, el primero es que, bueno, cuando presenté al doctor David Sánchez Monroy, mencioné el diplomado
el diplomado de ergonomía que ellos imparten con el aval de la Facultad de Medicina de la UNAM. No sé si quieras comentar algo con respecto al diplomado y cuándo empieza, etcétera. Sí, claro. Sí, muchas gracias que me das esta oportunidad. Bueno, como ya mencionaba el doctor Nava cuando me presentó, yo estoy coordinando el diplomado de ergonomía, aplicaciones efectivas, que está avalado por la UNAM. Lo estamos dando a través de la Coordinación de Salud en el Trabajo, que está a cargo del doctor Rodolfo Nava. Y bueno, este diplomado es un diplomado, como les decía, avalado por la UNAM, ¿no? Con el diploma sale por la UNAM. Eh, es un diplomado de 155 horas, que una parte importante es pues toda la, la- la- los conocimientos teóricos de la ergonomía y de sus diferentes disciplinas, pero hacemos mucho énfasis en lo que es el análisis y la evaluación de puestos de trabajo con la revisión de las metodologías de evaluación más conocidas y que pues a lo largo de mis años de consultor, que ya son bastantes, yo he identificado como las más efectivas para identificar factores de riesgo ergonómicos y sobre todo que se puedan, digamos, los resultados puedan ser claramente reconocidos, identificados y eh, que se pueda llegar a, a, pues a recomendaciones prácticas. Eso es lo más importante porque la industria lo que está buscando, esperando, es precisamente eso, ¿no? Que haya, que se les den respuestas prácticas para los problemas de la presencia de factores de riesgo ergonómicos, ¿no? No nada más, como les decía, no nada más es identificar qué riesgos hay, ¿no? Muchas veces las empresas ya saben que hay riesgos, saben que sus trabajadores se quejan por algún problema de cuello, de espalda, etcétera, pero no saben cómo resolverlo, ¿no? Entonces, damos mucho énfasis en el diplomado de cómo dar esas soluciones, ¿no? Entonces, como les decía, es un diplomado de 155 horas. Eh, Estamos ahorita, concluimos uno el mes de agosto. La siguiente generación va a ser ahora a principios del mes de marzo del 2026. Y si gustan, les puedo dar un correo electrónico para que para que pidan informes. Y si gustan tomar nota, no sé si lo pueda poner en el chat. Sí, ponlo en el chat. A ver, permíteme. Ah, informes, arroba. Ya está aquí en el chat, que es el diplomado. Bien, bueno, entonces, y aquí está el, el- Ahí está la, en el chat, ya pueden verlo, es el diplomado de ergonomía, aplicación efectiva y el correo en donde pueden obtener información detallada de cuándo empieza el próximo, ya con la fecha exacta, qué requisitos deben cumplirse. Obviamente, como es diplomado, es a nivel de posgrado. eh, y bueno, son 3, 4 documentos los que hay que presentar y listo, ¿no? ¿qué días y a qué horas se imparte? Perdón, sí, gracias. Es un diplomado que se imparte por las tardes, 2 días a la semana, es los lunes y los miércoles,
de 6 a 9 de la noche, ¿no? Entonces esto pensamos que permite el que pues cualquier persona que está trabajando ya a las 6 de la tarde sale, ya salió de su trabajo o incluso termina y puede quedarse en su lugar de trabajo si quiere ahorrarse el tráfico de la ciudad, si está aquí en la ciudad, es en línea, ¿no? Entonces puede ser que pueden tomarlo en cualquier lugar de la República. Incluso hemos tenido alumnos del extranjero, ¿no? De Panamá y de Venezuela. Y tiene un costo de 26,000 pesos. Que bueno, ya si gustan más informes o información más detallada, la tenemos. Pero es de 2 días a la semana, lunes y miércoles. También lo hemos planeado al inicio de la semana porque hemos notado yo que tengo años y años de participar en diplomados, que la gran mayoría se dan en fin de semana, en viernes y sábado, por experiencia y por ver a los alumnos y demás que ya para la última sesión del sábado ya están queriendo irse a festejar el fin de semana, se les corta el fin de semana, etcétera, como que no es muy agradable. Entonces, por eso lo hemos planeado para que sea lunes y miércoles y repito, de 6 de la tarde a 9 de la noche para que haya, eh, para que puedan hacerlo terminando sus actividades laborales. Ok, gracias. Adriana, ¿sí puedes subir, por favor, a pantalla lo del Congreso de Chile? Permítame, Y nada más es que tengo otras preguntas para... adelante, adelante, perdón. De, ¿en qué tiempo estaríamos esperando que saliera la parte 2 de la NOM, considerando que ya tenemos la ley silla? Muy buena pregunta. No sabría decirte. Desde hace ya más de un año, no, como un año, o más de un año, yo creo que más de un año, eh, pues me hicieron llegar un borrador de la parte 2 de la norma 036, como les decía, que tiene que ver con el trabajo repetitivo, ¿no? Eh, Desconozco por qué no ha salido. Yo hace rato les comenté algunas ideas mías, ¿no? Especulaciones mías de por qué no ha salido, pero no sabría decir cuándo va a salir. Pero la Si es pregunta que, iba, si, la si es que va pregunta a iba en salir. función de la ley Silla. ¿Perdón? La pregunta era en relación a la ley Silla. Ah, perdón, entonces no entendí bien. Bueno, la ley Silla fue, eh, 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 ¿cómo se dice?, promulgada en diciembre del año pasado. Y en el texto decía que en 6 meses se iba a generar la norma oficial mexicana para la ley Silla. A los 6 meses, que esto fue en julio, lo único que salió fue una disposición general que en donde indicaba pues nada más ciertas directrices. Aquí lo tengo. Ay, perdón. Salió el 17 de julio. Dice disposiciones sobre los factores de riesgo de trabajo para garantizar el derecho al descanso durante la jornada laboral de las personas trabajadoras en de estación en los sectores de servicios, comercios, centros de trabajo análogos y establecimientos industriales, ¿no? Miren, aquí la tengo. Sí, precisamente eh, se esperaba que a los 6 meses, esto es para el 17 de julio, dado que en diciembre se había dado el plazo de que en 6 meses se contaría con la norma oficial mexicana, no salió dicha norma y entonces salió estas disposiciones generales en donde indican eh, que pues sí hay eh, digamos, una forma de identificar la severidad de la bipedestación, ¿no? Que es bajo, medio y alto, ¿no? Seguramente ustedes ya la han visto, pero no existe una norma como tal, ¿no? Eh, Como les decía yo hace un momento, así de manera
coloquial, la ley Silla ha puesto de cabeza a la industria y muchos han corrido a comprar sillas, ¿no? Que sin preocuparse de qué características debe tener esas sillas, ¿no? Desconozco, incluso desconozco si vaya a haber eh, verdaderamente una ley, una norma oficial mexicana para la silla, ¿no? Este, en nuestro país es muy chistoso porque muchas veces las cosas se hacen no por necesidad, sino por decreto. Entonces no sabemos esto cuál sea el caso, pero, pero bueno, tiene un propósito bueno, la ley Silla, pero así como que sacar una norma oficial mexicana para la ley Silla, híjoles, ahí dudo que vaya a pasar, pero todo puede ocurrir en este país, como ustedes ya saben, ¿no? Ok, ¿qué más tenemos, Adriana? Y tenemos una pregunta referente al diplomado en ergonomía. Ujú. Eh, ¿Incluye el tema de rediseño de los puestos de trabajo? Sí, no propiamente como rediseño en sí, sino identifica con los resultados las directrices de qué hacer, qué tipo de cambios hacer en los puestos de trabajo, ¿no? Se hace mucho énfasis en las recomendaciones que se dan. Como decía hace un momento, eh, hacemos énfasis en que las recomendaciones que se den después de aplicar los diferentes métodos de evaluación es que sean recomendaciones muy prácticas, ¿no? Y el diplomado, como revisa una serie, un menú amplio de métodos de evaluación, hay ejercicios, los alumnos están haciendo ejercicios con cada una de las diferentes metodologías y además al final ellos hacen un trabajo final, ¿no? Que es el que les da, digamos, la acreditación del diplomado, en donde evalúan unos puestos de trabajo de su elección. Generalmente les pedimos que, como la mayoría ya está trabajando en alguna empresa, que tomen algunos puestos de trabajo de su empresa y hagan todo el análisis completo hasta llegar a un informe final con recomendaciones prácticas, ¿no? Generalmente esas recomendaciones hacemos mucho énfasis en que sean de tipo administrativo, de tipo de ingeniería administrativo y de salud, ¿no? Esos son los rubros que hacemos mucho énfasis en las recomendaciones. Ok, Esas serían todas las preguntas que tenemos en YouTube ok. por el momento. Gracias, Adriana. Ahora sí nos presentas eso. A ver, miren, los próximos días 20 y 21 de noviembre se va a llevar a cabo como aquí se menciona, el tercer Congreso Chileno de Medicina del Trabajo. Entonces, el doctor José Ignacio Méndez Campos, que es quien lo está organizando y es el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo, estuvo con nosotros hace unos días aquí en México y nos invitó, bueno, nos dijo del Congreso y lo que estamos haciendo en este momento es invitarlos a ustedes a inscribirse. Ustedes pueden aquí eh, ver la difusión. Le voy a pedir a la doctora, si es tan amable, en anotar en el chat este, la liga para inscribirse y de esta manera, pues quienes estén interesados, sí tiene un costo, afortunadamente no es caro, pero sí tiene un costo el Congreso y revisen el programa y creo que está bastante interesante. De nuestra parte, pues además va a ser en línea, entonces pues muchos de nosotros vamos a estar allí en línea como asistentes en el Congreso. Pero además, algo muy interesante, que es que justamente la sesión 243 del Seminario Permanente de Salud en el Trabajo, que va a ser el día 27 de noviembre,
El ponente va a ser justamente el doctor José Ignacio Méndez Campos, que repito, es el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo y es el presidente también de este congreso. Entonces lo vamos a tener en nuestro seminario el próximo mes, vía remota, desde luego vía Zoom, y nos va a dar una plática sobre qué es lo que está y cómo se está llevando a cabo la formación de profesionales en salud y medicina del trabajo y cómo funciona desde los diferentes puntos de vista esta gran área de la medicina del trabajo en su país. Entonces es nuestro invitado ya para el próximo mes, pero esta es la invitación por si algunos de ustedes está interesado en estar en ese congreso, va a ser el día 20 y 21 de noviembre. Entonces ya la doctora ya nos puso en el chat la liga. No la veo todavía. Aquí está. Entonces aquí está la liga para, pues, bueno, para que les sugiero para que se metan, vean el programa, si les es interesante, el horario, en fin, considerando la diferencia de horarios y el costo. Repito, afortunadamente no tiene un gran costo, pero creo que vale la pena, pues, no solamente estar, el conocer otros puntos de vista de lo que está ocurriendo en este caso en Chile, y por otro lado, bueno, es una forma también de hacer currículum, sobre todo para aquellos que están empezando en esta área. Entonces, una invitación para ello. Y pues, por último, agradecer al doctor David Sánchez Monroy, primero el que haber aceptado la invitación y luego el haber hecho su presentación, como ya todo nos consta. Y en unos días, en la Gaceta de la Facultad de Medicina, pues va a aparecer el resumen de la presentación, lo cual lo subiremos a nuestro, a nuestro, a nuestras redes sociales. Bueno, si no hay más, pues les agradecemos mucho el que hayan estado con nosotros en esta sesión 242 y nos vemos el próximo mes. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y buenas noches.